Latinoamérica respira fútbol. Pero la gran pregunta es, ¿qué selecciones han sido realmente las más grandes de la historia? ¿Se mide por los títulos, por los mundiales ganados, o por el impacto que dejaron en el fútbol mundial? ¿Tu país está entre las leyendas, o quedó lejos de la gloria? Porque aquí no vamos a hablar del presente, sino de historia pura, de campeonatos, de generaciones que marcaron época y de selecciones que dejaron huella para siempre. Y cuando empiezas a ver los números, los títulos y el legado, te das cuenta de que este ranking no es tan obvio como muchos creen. Así que quédate, porque este es el top de las mejores selecciones de fútbol de Latinoamérica basado en su historia, sus Copas del Mundo, sus Copas América y su impacto real en el fútbol. En el puesto número 10 aparece Ecuador, una selección que, aunque no cuenta con Copas del Mundo ni títulos de Copa América, ha logrado construir un crecimiento importante en las últimas décadas que la posiciona como una de las más competitivas fuera de las históricas. Ecuador ha clasificado aproximadamente a 4 Copas del Mundo, algo que no todas las selecciones de la región han conseguido, y ha tenido participaciones donde logró competir de buena forma frente a rivales de alto nivel, incluso avanzando de fase en una de ellas, lo que demuestra que no solo participa, sino que también puede rendir en escenarios exigentes. Su impacto no se basa en una larga lista de títulos, sino en su evolución. Ecuador pasó de ser una selección poco considerada a convertirse en un rival incómodo, especialmente en eliminatorias sudamericanas, donde ha logrado resultados importantes frente a potencias tradicionales. Parte de esto se explica por su capacidad de desarrollar talento joven, con jugadores que han llegado a ligas importantes y han elevado el nivel competitivo del equipo nacional. Además, hay un factor que históricamente le ha dado identidad: su fortaleza como local. Jugar en su territorio ha sido durante años un desafío para cualquier selección, lo que le ha permitido sumar puntos clave y mantenerse competitivo en procesos clasificatorios. Esto, sumado a su crecimiento estructural, ha consolidado a Ecuador como una selección en constante desarrollo. En los últimos años también ha mostrado una renovación generacional interesante, con futbolistas más preparados física y técnicamente, lo que proyecta un futuro aún más competitivo. Esto le ha permitido mantenerse vigente y seguir evolucionando dentro del fútbol sudamericano. A diferencia de otras selecciones del ranking que construyeron su grandeza hace décadas, Ecuador representa un tipo de crecimiento más reciente, pero igualmente relevante. No tiene el peso histórico de títulos, pero sí tiene un proceso claro de desarrollo, una presencia constante en torneos importantes y una proyección que lo mantiene dentro de las selecciones más destacadas de Latinoamérica. Por eso, aunque no sea una potencia histórica en términos de campeonatos, su constancia, su evolución y su capacidad de competir le permiten ocupar el puesto número 10 dentro de este ranking histórico de selecciones latinoamericanas. En el puesto número 9 aparece Bolivia, una selección que, aunque no tiene una gran cantidad de títulos, sí cuenta con un logro histórico que la mantiene dentro del mapa del fútbol sudamericano. Bolivia ha participado aproximadamente en 3 Copas del Mundo, siendo su presencia más recordada en 1994, donde logró clasificar mostrando un nivel competitivo en las eliminatorias. Aunque sus participaciones no han sido profundas en términos de avance, el hecho de haber llegado a estas instancias ya la posiciona por encima de varias selecciones que nunca lo lograron. En cuanto a títulos, Bolivia cuenta con una Copa América, ganada en 1963, un logro que tiene un valor enorme dentro de su historia. Además, fue subcampeón en 1997, lo que demuestra que también ha tenido momentos donde logró competir en la élite del continente. Aunque no tiene múltiples títulos como otras selecciones del ranking, ese campeonato lo mantiene vigente en la historia. Otro factor importante es su identidad como local. Bolivia ha sido históricamente una selección muy difícil de enfrentar en su territorio, logrando resultados importantes frente a selecciones más poderosas. Esto le ha permitido mantenerse competitiva en torneos sudamericanos y sumar puntos clave en eliminatorias. En cuanto a jugadores, Bolivia no ha tenido la misma cantidad de figuras globales que otras selecciones,
pero sí ha contado con futbolistas destacados a nivel regional que han representado al país con buen nivel y han sido parte de sus momentos históricos más importantes. A diferencia de Ecuador, que se apoya en su crecimiento reciente, o de Perú, que combina títulos y estilo, Bolivia basa su lugar en este ranking en un logro histórico concreto: haber ganado una Copa América y haber tenido momentos competitivos dentro del continente. No es una selección dominante ni constante en los primeros planos, pero ese título, sus participaciones mundialistas y su capacidad de competir en ciertos contextos la posicionan en el puesto número 9 dentro de las mejores selecciones de Latinoamérica a nivel histórico. En el puesto número 8 aparece Colombia, una selección que, aunque no tiene una gran cantidad de títulos en comparación con las potencias históricas, se ha construido un prestigio muy fuerte gracias a sus generaciones de jugadores y su impacto en el fútbol internacional. Colombia ha participado aproximadamente en 6 Copas del Mundo, lo que ya la posiciona como una selección con presencia constante en la élite del fútbol mundial. Su mejor participación llegó en 2014, cuando alcanzó los cuartos de final, mostrando uno de los niveles más altos de su historia y dejando una imagen muy potente a nivel global. Ese torneo no solo marcó un resultado deportivo, sino que también posicionó a Colombia como una selección respetada y temida. En cuanto a títulos, Colombia cuenta con una Copa América, ganada en 2001. Este logro es clave dentro de su historia, ya que demuestra que ha sido capaz de competir y superar a las grandes selecciones del continente. Además, ha tenido otras participaciones destacadas en este torneo, llegando a instancias finales y manteniéndose como un rival fuerte en distintas épocas. Pero si hay algo que realmente eleva a Colombia dentro de este ranking, es el prestigio de sus jugadores. A lo largo del tiempo ha tenido futbolistas que han brillado en las mejores ligas del mundo, destacando por su técnica, creatividad y capacidad ofensiva. Generaciones completas han sido reconocidas internacionalmente, lo que le ha dado una identidad futbolística atractiva y competitiva. Además, Colombia ha logrado algo importante: mantenerse relevante en distintas etapas. No es una selección que haya tenido solo un momento histórico aislado, sino que ha ido construyendo su presencia con el tiempo, participando en mundiales, compitiendo en Copa América y desarrollando talento constantemente. Otro punto a considerar es su estilo de juego. Colombia ha sido asociada a un fútbol dinámico, técnico y ofensivo, lo que la ha hecho destacar frente a otras selecciones más físicas o defensivas. Esto no solo le ha dado resultados, sino también reconocimiento a nivel internacional. A diferencia de Bolivia, que basa su lugar en un título histórico puntual, Colombia combina participación mundialista, un campeonato continental, jugadores de alto nivel y una imagen fuerte en el fútbol global. No es la selección más ganadora, pero sí una de las más respetadas. Por todo esto, entre sus participaciones en Copas del Mundo, su título de Copa América, sus generaciones de jugadores y su impacto en el fútbol internacional, Colombia se posiciona en el puesto número 8 dentro de las mejores selecciones de Latinoamérica a nivel histórico. En el puesto número 7 aparece Perú, una selección que combina historia, títulos continentales y una identidad futbolística muy marcada que la ha hecho destacar en distintas épocas dentro del fútbol sudamericano. Perú ha participado aproximadamente en 5 Copas del Mundo, con sus momentos más fuertes concentrados en las décadas de los 70 y 80, donde logró mostrar un nivel muy competitivo frente a selecciones de alto nivel. Su mejor actuación llegó cuando alcanzó los cuartos de final, lo que demuestra que no solo estuvo presente en el escenario mundial, sino que también pudo competir de igual a igual. En esos años, Perú era visto como una de las selecciones más técnicas y atractivas del continente. En cuanto a títulos, Perú cuenta con 2 Copas América, ganadas en 1939 y 1975. Este logro es clave dentro de su historia, porque lo posiciona por encima de varias selecciones que no han logrado ganar este torneo o que lo han conseguido menos veces. Además, ha sido finalista en otras ocasiones, incluyendo una final en años recientes, lo que demuestra que su competitividad no es solo parte del pasado, sino que también ha logrado mantenerse vigente en ciertos momentos.
Pero si hay algo que realmente distingue a Perú es su identidad futbolística. Históricamente ha sido reconocido por un estilo de juego técnico, creativo y elegante, con jugadores que destacaban por su habilidad con el balón, su visión y su forma de entender el juego. Generaciones completas han sido recordadas por ese estilo, lo que le dio a Perú un prestigio especial dentro de Sudamérica. En cuanto a jugadores, Perú ha tenido futbolistas muy reconocidos a lo largo de su historia, especialmente en sus épocas doradas, donde varios de ellos fueron considerados entre los mejores del continente. Más recientemente, también ha contado con referentes que han ayudado a devolver a la selección a escenarios importantes, manteniendo viva su tradición competitiva. Además, su regreso a una Copa del Mundo después de muchos años fue un momento muy significativo, no solo para el país, sino también para el fútbol sudamericano. Demostró que Perú sigue siendo una selección capaz de competir, de reconstruirse y de volver a posicionarse entre las más relevantes. A diferencia de otras selecciones que basan su poder en la constancia o en una gran cantidad de títulos, Perú combina historia, logros importantes y una identidad que lo hace único. No siempre ha estado en la cima, pero cuando ha tenido sus momentos, ha dejado una huella clara. Por todo esto, entre sus participaciones en Copas del Mundo, sus 2 Copas América, el prestigio de sus jugadores y su estilo reconocido, Perú no solo se mantiene como una selección histórica, sino que se gana con mérito el puesto número 7 dentro de las mejores selecciones de Latinoamérica a nivel histórico. En el puesto número 6 aparece Paraguay, una selección que a lo largo de la historia ha sido mucho más importante de lo que muchos creen, destacando por su competitividad, sus títulos continentales y su capacidad constante de incomodar a las grandes potencias. Paraguay ha participado aproximadamente en 8 Copas del Mundo, lo que ya lo posiciona como una selección con presencia relevante en la historia del fútbol. Su mejor actuación llegó cuando alcanzó los cuartos de final, quedando muy cerca de meterse entre los mejores del mundo. Además, tuvo una etapa muy sólida clasificando de manera consecutiva a varios mundiales, especialmente entre finales de los 90 y comienzos de los 2000, lo que demuestra constancia y un nivel competitivo sostenido en el tiempo. En cuanto a títulos, Paraguay cuenta con 2 Copas América, ganadas en 1953 y 1979. Este dato es clave, porque lo coloca por encima de varias selecciones que no han logrado levantar este trofeo o que lo han hecho menos veces. Además, ha sido finalista en otras ocasiones, incluyendo una final en años más recientes, lo que refuerza su presencia dentro de la élite sudamericana en distintos momentos. Pero si hay algo que realmente define a Paraguay es su estilo de juego. A diferencia de selecciones más técnicas o vistosas, Paraguay se ha caracterizado por ser un equipo extremadamente ordenado, fuerte en defensa y muy difícil de superar. Es una selección que compite cada partido al máximo, que sabe cerrarse bien y aprovechar sus oportunidades, lo que le ha permitido enfrentar de igual a igual a selecciones con mayor talento individual. En cuanto a jugadores, Paraguay ha tenido figuras muy reconocidas, especialmente en posiciones defensivas y en el arco, con futbolistas que han destacado en ligas importantes y que han sido clave en sus mejores etapas. Esa base de jugadores sólidos ha reforzado su identidad como un equipo compacto y competitivo. Además, Paraguay vivió una de sus mejores etapas a nivel internacional en los años 2000, donde no solo clasificaba a mundiales, sino que también avanzaba y competía con selecciones fuertes. Ese periodo elevó su prestigio y lo consolidó como un rival respetado en Sudamérica. A diferencia de Perú, que destaca por su estilo técnico y momentos históricos, Paraguay basa su poder en la constancia, la disciplina y su capacidad de competir en torneos importantes. No siempre fue protagonista absoluto, pero sí un rival que nadie quería enfrentar. Por todo esto, entre sus participaciones en Copas del Mundo, sus 2 Copas América, su estilo competitivo, sus jugadores históricos y su constancia a lo largo del tiempo, Paraguay se posiciona en el puesto número 6 dentro de las mejores selecciones de Latinoamérica a nivel histórico. En el puesto número 5 aparece México, una selección que ha construido su lugar en la historia del fútbol latinoamericano no solo por su constancia,
sino también por la cantidad de títulos regionales que ha conseguido y por su enorme impacto dentro del deporte. México ha participado aproximadamente en 17 Copas del Mundo, siendo una de las selecciones con más presencias en la historia. Este dato es clave, porque no se trata solo de clasificar una vez, sino de mantenerse durante décadas compitiendo al más alto nivel. De hecho, ha tenido una racha muy larga clasificando de manera consecutiva, lo que demuestra una regularidad que pocas selecciones pueden sostener. Además, ha alcanzado los cuartos de final en 2 ocasiones, que es su mejor resultado, dejando claro que no solo participa, sino que también puede competir cuando las condiciones se dan. En cuanto a torneos continentales, aunque no ha ganado la Copa América, México sí ha sido dominante en su región. Ha ganado aproximadamente 12 Copas Oro, consolidándose como la selección más exitosa de ese torneo. Este punto es clave, porque demuestra que México no solo compite, sino que también sabe ganar de manera constante, manteniéndose como la principal potencia de su zona durante décadas. Además, cuando ha participado en Copa América como invitado, ha tenido rendimientos muy destacados. Ha llegado aproximadamente a 2 finales y ha conseguido resultados importantes frente a selecciones sudamericanas históricas, lo que refuerza su capacidad de competir fuera de su entorno habitual. Pero hay algo que eleva aún más a México dentro de este ranking, y es su impacto global. Es una de las selecciones con mayor cantidad de aficionados en el mundo, con una base de seguidores enorme que convierte cada partido en un evento masivo. Su presencia mediática es gigantesca, y cada participación en un mundial genera atención a nivel internacional. México no solo juega, también mueve el fútbol. También ha sido sede de Copas del Mundo en 2 ocasiones y volverá a ser protagonista en la organización de un nuevo torneo mundial, algo que muy pocos países pueden decir. Esto demuestra que su importancia no es solo deportiva, sino también estructural dentro del fútbol. En cuanto a jugadores, México ha producido una gran cantidad de futbolistas que han tenido carreras sólidas en ligas importantes. No siempre ha tenido figuras consideradas las mejores del mundo, pero sí ha mantenido un nivel constante de talento que le permite competir generación tras generación. A esto se suma una liga local fuerte, que sigue siendo una de las más relevantes del continente y que ayuda a sostener su nivel competitivo. A diferencia de otras selecciones que dependen de títulos históricos o momentos específicos, México ha construido su grandeza desde la constancia, la presencia continua en mundiales, su dominio en la Copa Oro y su impacto global. Por todo esto, entre su enorme cantidad de participaciones en Copas del Mundo, sus múltiples Copas Oro, su capacidad de competir dentro y fuera de su región y su influencia dentro del fútbol mundial, México no solo se mantiene vigente, sino que se posiciona con autoridad en el puesto número 5 dentro de las mejores selecciones de Latinoamérica a nivel histórico. En el puesto número 4 aparece Chile, una selección que logró cambiar completamente su historia en el fútbol latinoamericano gracias a una generación que alcanzó uno de los niveles más altos vistos en la región. Chile ha participado aproximadamente en 9 Copas del Mundo, con su mejor resultado histórico en 1962, cuando alcanzó el 3er lugar siendo anfitrión. Ese logro ya lo colocaba en un lugar importante, pero lo que realmente elevó a Chile a otro nivel ocurrió décadas después. En cuanto a títulos, Chile cuenta con 2 Copas América, ganadas de forma consecutiva en 2015 y 2016. Este dato es fundamental, porque no solo ganó, sino que lo hizo enfrentando a una de las selecciones más grandes del mundo. En ambas finales derrotó a Argentina, un equipo lleno de figuras de nivel mundial, incluyendo a Lionel Messi, lo que le dio un impacto enorme a sus títulos. Pero no fue solo ganar, fue como lo hizo. Chile jugaba con una intensidad altísima, presionando, atacando y dominando partidos frente a selecciones históricas. Esa generación logró competir de igual a igual contra cualquier equipo, posicionando a Chile entre los más fuertes del mundo en ese periodo. En cuanto a jugadores, Chile contó con una generación dorada que marcó época. Futbolistas que compitieron en las mejores ligas del mundo y que llevaron ese nivel a la selección. Jugadores con carácter,
técnica y mentalidad competitiva que hicieron que el equipo funcionara como un bloque sólido y muy difícil de superar. Además, en mundiales recientes Chile mostró un nivel muy alto, enfrentando a selecciones poderosas y demostrando que no era solo un equipo de torneos regionales, sino uno capaz de competir a nivel global. A diferencia de México, que basa su fuerza en la constancia, Chile construyó su lugar en la historia con un impacto fuerte y directo, logrando títulos importantes frente a rivales de élite y dejando una huella que cambió la percepción del fútbol chileno. Por todo esto, entre sus 2 Copas América consecutivas, sus victorias frente a Argentina, el nivel de su generación dorada y sus participaciones mundialistas, Chile se posiciona en el puesto número 4 dentro de las mejores selecciones de Latinoamérica a nivel histórico. En el puesto número 3 aparece Uruguay, una selección que no solo es histórica en Latinoamérica, sino en todo el mundo del fútbol. Uruguay es uno de los países que prácticamente ayudó a construir la historia de este deporte desde sus inicios. Uruguay ha ganado 2 Copas del Mundo, en 1930 y 1950, siendo uno de los primeros grandes campeones de la historia. Su título de 1930 es especialmente importante, ya que fue el primer mundial jamás disputado, lo que lo convierte en un pionero absoluto del fútbol mundial. Y su victoria en 1950 es considerada una de las más impactantes de todos los tiempos, al vencer a Brasil en su propio país en un partido que quedó marcado para siempre en la historia del deporte. Pero su grandeza no se queda solo en los mundiales. Uruguay cuenta con aproximadamente 15 Copas América, siendo uno de los máximos ganadores del continente. Este dato es clave, porque demuestra que no solo tuvo éxito en una época puntual, sino que ha sido competitivo a lo largo de distintas generaciones, manteniéndose siempre presente en la élite sudamericana. Además, Uruguay ha participado en múltiples Copas del Mundo a lo largo de la historia, logrando también actuaciones destacadas en otras ediciones, incluyendo semifinales y posiciones altas. Esto refuerza la idea de que no es una selección que brilló solo en el pasado, sino una que ha sabido mantenerse relevante con el paso del tiempo. Pero hay algo que hace aún más impresionante su historia: su tamaño. Uruguay es un país con una población relativamente pequeña en comparación con otras potencias del fútbol, y aún así ha logrado competir y superar a selecciones mucho más grandes. Eso convierte sus logros en algo aún más valioso. En cuanto a jugadores, Uruguay ha producido figuras históricas que han marcado el fútbol mundial en distintas épocas. Desde sus primeras generaciones hasta jugadores más recientes, siempre ha tenido futbolistas con carácter, talento y mentalidad competitiva. Es una selección conocida por su intensidad, por su disciplina y por una forma de jugar que prioriza el esfuerzo colectivo. Ese concepto se resume en algo muy propio de Uruguay: su mentalidad competitiva. Es una selección que nunca se da por vencida, que compite cada balón y que ha sido capaz de superar a rivales superiores en muchas ocasiones. Esa identidad le ha permitido mantenerse vigente a lo largo del tiempo. A diferencia de Chile, que construyó su impacto en un periodo específico, Uruguay ha construido su grandeza desde el inicio del fútbol hasta la actualidad. No depende de una sola generación. Su historia es continua. Por todo esto, entre sus 2 Copas del Mundo, sus múltiples Copas América, sus participaciones mundialistas, la calidad de sus jugadores y su impacto histórico, Uruguay no solo es una selección grande, sino una de las más importantes de todos los tiempos, lo que le permite posicionarse con total autoridad en el puesto número 3 dentro de las mejores selecciones de Latinoamérica a nivel histórico. En el puesto número 2 aparece Argentina, una de las selecciones más grandes de la historia del fútbol y una potencia que ha sabido mantenerse en la élite durante generaciones, combinando títulos, talento e impacto global. Argentina ha ganado aproximadamente 3 Copas del Mundo, en 1978, 1986 y 2022. Este dato por sí solo ya la coloca entre las selecciones más importantes del planeta. Además, ha sido finalista en varias ocasiones, lo que demuestra que no solo ha tenido momentos puntuales, sino una presencia constante en las instancias más altas del fútbol mundial. En cuanto a Copas América,
Argentina cuenta con aproximadamente 15 títulos, siendo uno de los máximos ganadores del torneo. Esto refleja una competitividad histórica dentro del continente, manteniéndose siempre como una de las selecciones más fuertes de Sudamérica a lo largo del tiempo. Pero si hay algo que realmente eleva a Argentina dentro de este ranking es el nivel de sus jugadores. A lo largo de la historia ha producido futbolistas que marcaron época y que son considerados entre los mejores del mundo. Y dentro de todos ellos, hay un nombre que destaca por encima del resto: Lionel Messi. Su impacto no solo fue individual, sino también colectivo, logrando liderar a la selección a títulos importantes, incluyendo la Copa del Mundo más reciente y una Copa América, consolidando su legado como uno de los jugadores más influyentes de la historia. Además de Messi, Argentina ha tenido generaciones completas de jugadores de altísimo nivel, lo que le ha permitido mantenerse competitiva en distintas épocas. No depende de una sola generación, sino de una continuidad de talento que la mantiene siempre en la conversación. Otro punto clave es su identidad futbolística. Argentina es una selección que combina técnica, carácter y una mentalidad fuerte en partidos decisivos. Es un equipo que sabe competir bajo presión, que entiende cómo jugar finales y que ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para imponerse en los momentos más importantes. A diferencia de Uruguay, que construyó su grandeza principalmente en los inicios del fútbol, Argentina combina historia con actualidad. No solo tiene títulos antiguos, sino que también ha logrado triunfos recientes que la mantienen vigente en la élite mundial. Por todo esto, entre sus Copas del Mundo, sus múltiples Copas América, el prestigio de sus jugadores y el impacto global de figuras como Lionel Messi, Argentina no solo es una selección histórica, sino una potencia vigente que se posiciona con total autoridad en el puesto número 2 dentro de las mejores selecciones de Latinoamérica a nivel histórico. En el puesto número 1 aparece Brasil, la selección más grande de la historia del fútbol y una potencia que no solo domina Latinoamérica, sino que ha marcado el rumbo del deporte a nivel mundial. Brasil ha ganado aproximadamente 5 Copas del Mundo, siendo la selección más ganadora de la historia. Sus títulos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002 no solo representan victorias, sino épocas completas donde Brasil fue claramente superior. Además, ha sido finalista en otras ocasiones, manteniéndose siempre como protagonista en los torneos más importantes. En cuanto a Copas América, Brasil cuenta con aproximadamente 9 títulos, consolidándose también como una de las selecciones más dominantes del continente. A lo largo de las décadas ha estado presente en finales, compitiendo constantemente al más alto nivel y reafirmando su lugar en la élite. Pero si hay algo que realmente diferencia a Brasil del resto, es el nivel de sus jugadores. Brasil no solo ha ganado, ha creado leyendas. Nombres que no solo marcaron su selección, sino la historia completa del fútbol. Pelé, por ejemplo, es considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, liderando a Brasil en sus primeros títulos mundiales y dejando una huella imborrable. Décadas después, aparecieron figuras como Ronaldinho, quien llevó el fútbol a otro nivel con su talento, creatividad y estilo único, convirtiéndose en un símbolo del juego vistoso que caracteriza a Brasil. Y más recientemente, jugadores como Neymar han mantenido esa tradición, destacando a nivel mundial y siendo referentes de nuevas generaciones. Además, Brasil tiene algo que ninguna otra selección ha logrado replicar: identidad. Su forma de jugar es reconocida en todo el mundo, un fútbol ofensivo, técnico y creativo que no solo busca ganar, sino también jugar bien. Ese estilo ha sido admirado globalmente y ha influido en generaciones de futbolistas. Otro punto clave es su constancia. Brasil no depende de una generación específica. A lo largo de toda la historia ha logrado producir talento de manera continua, manteniéndose siempre como una selección fuerte, competitiva y respetada. A diferencia de Argentina, que combina historia con grandes momentos recientes, o de Uruguay, que marcó los inicios del fútbol, Brasil ha dominado en distintas épocas,
adaptándose y manteniéndose en la cima sin perder su esencia. Por todo esto, entre sus 5 Copas del Mundo, sus múltiples Copas América, su legado de jugadores históricos como Pelé, Ronaldinho y Neymar, y su impacto global en el fútbol, Brasil no solo es el número 1 de Latinoamérica, es la referencia máxima en la historia del fútbol mundial.